Te sientas frente a la computadora o agarras tus libretas. Sabes exactamente qué tienes que hacer y que es súper importante. Pero de repente, el cerebro simplemente se te traba. En lugar de empezar, agarras el cel y te pasas las próximas 3 horas dándole al scroll sin parar. Al final del día, te sientes agotado, como si hubieras chambeado 12 horas seguidas, aunque no hiciste absolutamente nada. Te ves al espejo y te dices que eres un flojo, un irresponsable o que no tienes disciplina. Pero chécate esto. El problema no es tu falta de fuerza de voluntad. La ciencia tiene una explicación que te va a volar la cabeza. Bienvenidos a Reflejo Maestro. Hoy vamos a descifrar los misterios de tu mente para demostrarte que tu procrastinación no es flojera, sino un sistema de defensa de tu cerebro. Si quieres entender cómo funciona el comportamiento humano y dominar tu desarrollo personal, suscríbete de una vez al canal para que no se te pase nada. Para entender por qué te trabas, hay que tirar a la basura esos consejos baratos de productividad y mirar tu biología. Todo el mundo dice que necesitas más disciplina. Pero la neta es que la neurociencia moderna descubrió que la procrastinación no es un problema de gestión de tiempo, sino un problema de regulación emocional. Cuando piensas en una tarea difícil, aburrida o que te da miedo regarla, la amígdala, que es el centro de alarma de tu cerebro, interpreta esa tarea como una amenaza real. Ya has oído hablar del instinto de lucha o huida, ¿verdad? Pero hay una tercera respuesta de supervivencia que casi nadie conoce: el congelamiento. Cuando tu cerebro se siente abrumado por una emoción negativa ligada a una obligación, simplemente congela tu cuerpo. Quedarte viendo el feed de redes sociales o mirar fijamente la pared del cuarto no es flojera. Es tu sistema nervioso buscando una fuga rápida, una dosis de dopamina barata para anestesiar el estrés y la ansiedad que esa chamba te provoca. Es justo por eso que procrastinar cansa tanto. Cuando estás postergando algo, no estás descansando. Tu cerebro sigue dándole vueltas al problema en segundo plano, consumiendo una cantidad absurda de energía mental con la culpa y la autocrítica. Es como si tuvieras el pie en el acelerador y en el freno al mismo tiempo. El motor ruge, el combustible se acaba, pero el coche no se mueve ni un centímetro. Entonces, ¿cómo rompemos este ciclo invisible? El primer paso es la autocompasión. Deja de decirte que eres un flojo. Cuando te insultas, generas más estrés, y eso hace que la amígdala bloquee todavía más tu cuerpo. El truco está en engañar a tu propio cerebro. Reduce la tarea a un paso tan ridículamente pequeño que no dispare tu alarma interna. Dite a ti mismo que vas a trabajar solo por 5 minutos. Solo eso han lo suficiente para sacar a tu sistema nervioso de ese estado de congelamiento. Entender la neurociencia detrás de tu parálisis transforma la culpa en una estrategia ganadora. Y ahora, cuéntame aquí abajo en los comentarios, ¿desde qué lugar del mundo nos estás viendo? ¿Cuál es esa tarea importante que tu cerebro tiene bloqueada hoy? Quiero saber cómo funciona tu mente. No olvides darle like y suscribirte a Reflejo Maestro. Nos vemos en el próximo video, y ojalá que pronto hagas las paces con tu propia mente.